Hola mis queridos doctorandos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva clase. Continuando con la parte inicial de la triangulación de datos que veníamos desarrollando, hoy les quise realizar una serie de ejemplos de mi autoría, que obviamente no están perfectos, pero sí les pueden ayudar a guiarse en este proceso de análisis de datos y presentación de los mismos ya. Recuerden que no estábamos hablando de un trabajo final de graduación específicamente, sino de la parte de cualquier investigación que ustedes deseen realizar. Y como doctorandos, futuros doctores, la investigación tiene que ser inherente a cada uno de ustedes en las facetas que vayan a desarrollar. Desde este inicio de la clase, desde esa visualización de cómo están sus estudiantes, cómo se sienten, cómo está la atmósfera en el cole, qué situaciones estamos viviendo, qué situaciones podemos cambiar, ahí nosotros podemos aplicar este tipo de investigación. Vamos a empezar primero con algunas generalidades de las variables, porque siempre es bueno hacer ese refrescamiento en cuanto a la parte cuantitativa de la investigación, que si bien el curso se enfoca en la parte cualitativa, hemos dicho que América Latina en general aún no está tan preparado, ¿verdad? Para este tipo de investigación, y lo ideal ojalá es que nosotros hiciéramos investigaciones mixtas, y si estamos 100% seguros que es cualitativa, pues vamos con lo cualitativo. Ok, siempre es muy importante, y es una de las características que ustedes establecieron en el cuadro comparativo, la parte del orden. Entonces, vamos a presentar los cuadros, los gráficos, buscando una armonía entre ellos, tamaños similares, obviamente la letra similar, los mismos aspectos que vamos a establecer. Y lo que nos va a cambiar es pues cuando estamos trabajando con ítems distintos. Entonces, en la parte de lo que son, por ejemplo, las variables, vamos a tener este gráfico de acá. Dice, estrategias metodológicas novedosas por parte del director, profesores y directores. Entonces, chicos, vean, aquí se presentan los gráficos, vean que son gráficos construidos, bueno, yo los hice en este programa SPSS. Igual se pueden construir en Excel, todavía los que no tengan manejo del otro programa, y me imagino que todavía hay otros más novedosos en la parte cuantitativa. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un tipo de estudio comparado, de investigación comparada, que de hecho en derecho se usa mucho, sobre todo a nivel de otros países, a nivel de mundo. Entonces acá la pregunta me dice, ¿cuáles son las estrategias metodológicas novedosas por parte del director? O sea, si estas, más bien, perdón, si estas son consideradas como estrategias novedosas. Si realmente en la institución se está aplicando tecnología, si se está conduciendo al estudiante realmente por ese camino de investigación que se tiene que dar desde los primeros pasos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que debemos investigar cuando somos grandes, cuando estamos en un doctorado, pero realmente desde los proyectos de educación cívica, de artes plásticas y demás, pues ellos tienen que investigar. Entonces, ven acá. Cuando nosotros hacemos eso es muy importante porque estamos manejando distintos estratos. Aquí estamos manejando el estrato de los directores, que en este caso eran menos personas, obviamente, y en este campito acá, en esta parte de acá, estamos manejando el estrato de los profesores. Entonces, ven acá. Dice que para los directores, el 75% de ellos piensan que sí, que son adecuadas las estrategias metodológicas, no solo adecuadas, sino novedosas, que se están implementando en la institución. Sin embargo, quienes deben ejecutar esas estrategias metodológicas, que son los profesores, difieren en forma considerable con ellos, porque miren acá, un 50% de los directores dicen que es alta, mientras tanto el 49% de los profesores es muy baja. Yo sé que ustedes me van a decir, profe, aquí estamos hablando de 4 directores, aquí estamos hablando de 70 personas, pero para investigación esto representa una cabeza de una institución. Entonces se pueden hacer los estudios comparativos desde acá.
Por eso es aconsejable que cuando vamos a responder a una investigación, respondamos de forma fidedigna, chicos, porque en ese tipo de investigación salen a relucir ciertas cosillas que tal vez al director no le va a gustar después que se evidencien, pero es parte de todo. Cuando uno trabaja con instituciones, es mejor mantener la parte de la discrecionalidad y trabajar con institución 1, institución 2, institución 3, institución 4, por ejemplo, institución 5, si son 5 instituciones, teniendo en anonimato cuál institución es cuál, ¿verdad? Ok. En el segundo gráfico, este gráfico me gustó mucho para presentárselos porque vean, es la verificación de la calidad y confiabilidad en las pruebas sumativas según profesores y directores. Y acá vamos a tener que el 100% de los directores piensa que es positiva. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos que establecer parámetros de lo que es positivo y parámetros de lo que no es tan positivo. Entonces, por lo general, sumamos y vamos, o sea, tanto la investigación cualitativa como cuantitativa, que es lo que doña Silvia nos decía en una clase pasada, se tiene que sumar. Solo que en la parte cuantitativa lo vamos a presentar en porcentajes y en la parte cualitativa lo vamos a presentar en frecuencias, pero igual aquí tenemos que sumar y hacer todas las ecuaciones para que nos den porcentajes, mientras en la parte cualitativa nada más vamos a sumar 18, 20, 25, 30 personas dijeron esto, 50 personas piensan esto, 10 personas piensan lo contrario, ¿ok? Entonces acá tenemos que alta y muy alta son aspectos positivos y baja y muy baja podemos situarlos como negativos o no tan positivos para no hablar en términos del no. Entonces, el 100% de los profesores piensan que la institución se maneja con una transparencia increíble en la confección, aplicación y todo el proceso de pruebas. Mientras que los profesores piensan que sí, o sea, que sí es alta, pero sin embargo vemos acá un 37% que no es nada despreciativo, que piensa que puede mejorar este proceso, digamos que no está bajo, o sea, que no está negativo o que no está tan mal, sino que se puede mejorar. Entonces, si nosotros llevamos esto a una cuantificación, nada más vamos a decir, no, un 37% piensa que el proceso de pruebas y no está tan bien y ya, ¿verdad? O que se puede mejorar. Sin embargo, ¿acaso nos tiene que llamar la atención y tenemos que analizar y la verdad que en términos de calidad de pruebas sumativas, un 37% es una situación alarmante. ¿Por qué? Porque ya en la parte, si hiciéramos el análisis cualitativo o trasladábamos esa variable a una categoría de análisis, este 37% no es despreciable, ¿verdad? Y tenemos que analizar qué es lo que está pasando ahí. Ahora nos vamos a ir a la acera, que en este curso concentra más nuestra atención, que es el análisis cualitativo. Entonces, por ejemplo, acá vean ustedes que estamos trabajando igual con gráficos. Los podemos hacer con barras horizontales o verticales. Yo los hice diferentes para diferenciarlos de la parte cuantitativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Acá nosotros vamos a trabajar con frecuencias. Vean que aquí tenemos los 4 directores, entonces 3 y 1. Y aquí tenemos la cantidad de profesores con la que yo trabajé en ese momento. ¿Okay? Entonces vean acá, chiquillos. Nosotros podemos decir, simple y sencillamente, si hubiéramos cuantificado esto, ay, el mayor porcentaje, si hubiera sido cuantitativo, dice que es dejar hacer y dejar pasar. Y empezamos a establecer porcentajes. Pero cuando nosotros estamos haciendo un análisis cualitativo, tenemos que analizar el ítem no solo en separado, sino con la unión de los otros elementos que nos dan las entrevistas y los ítems abiertos. Por ejemplo, tenemos que 10 personas de esta gran cantidad de muestreo nos dicen que su jefe es autócrata.
100% autócrata. Y de hecho, cuando yo apliqué el cuestionario, esos cuestionarios eran muy relevantes en el sentido del trato que uno de mis compañeros tiene esa característica como de tener con los subalternos o colaboradores de su institución. Entonces, esta pregunta a mí me llamó la atención porque en ítems abiertos era más notorio la presencia la institución era la más grande del circuito, de ese liderazgo autócrata que tal vez aquí las personas no tuvieron el valor de evidenciarlo. Y son cosas que uno va evidenciando, concatenando la investigación. ¿Ok? Entonces aquí presentamos los resultados y vemos que lamentablemente de ahí hay un mayor número de personas que piensa que dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, está presente en las instituciones. Para mí no hay un liderazgo único, sino que se tiene que dar la combinación de los liderazgos en cuanto a los sujetos, objetos, condiciones y situaciones que se estén presentando. Entonces, hay momentos que yo tengo que ser autócrata, sí, por supuesto que sí, tengo que poner el orden, tengo que llamar a la atención y tengo que ser autócrata. No puedo dejar que el colegio se me desordene, por más dulce que sea, por más que trate de conciliar, de tener los métodos de resolución alterna de conflictos, yo tengo que tener ese tipo de autoridad. ¿Puedo ser democrático siempre? No, porque el democrático me puede llevar al caos. Transaccional, no, no siempre puedo ser transaccional y jamás puedo ser siempre dejar hacer, dejar pasar. Entonces, hay momentos en donde se tienen que aplicar cada uno de esos según nuestra experiencia. Por lo tanto, yo pensé al inicio de la construcción de este ítem que los resultados en forma ideal tenían que ser más equilibrados. Entonces, vean lo que nosotros podemos deducir o determinar de un análisis tan sencillo como se ve de un gráfico cualitativo. Ok. A la hora de nosotros presentar cualquier tipo de investigación, este proceso en el ideal tiene que ser un proceso muy ordenado. Más que esta tesis era muy grande, esta tesis es de 400 y resta de páginas. Entonces, aunque sea una tesis pequeña, siempre tener esa concatenación de la forma en que presentamos la información. Entonces, por ejemplo, categorías de análisis 2. Yo les hice el ejemplo de esta. Las categorías de análisis tienen por finalidad brindar un estudio más detallado de los acontecimientos reflejados en cada uno de los datos. La información para explicar esta categoría de análisis se obtendrá a través de los cuadros 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del cuestionario aplicado a directores y docentes, ¿verdad? Ahí sí tú de dónde yo estoy tomando las respuestas. La pregunta, ¿cuál es el tipo de liderazgo desarrollado durante la observación de elecciones? Tiene como fin determinar cuál es el principal tipo de liderazgo que se desarrolla en la institución, el cual responderá en forma inmediata con la eficiencia a partir de la cual se está desarrollando la gestión administrativa en la institución educativa. La información obtenida se presentará en el cuadro 24 y se ilustrará a través del gráfico 20, ¿verdad? Entonces ven que aquí hacemos toda una presentación de cómo esa categoría de análisis ya va a desarrollar los distintos ítems, que de hecho tiene también lo que es la parte de la triangulación y la parte de la entrevista. Entonces acá, la pregunta, ¿cree usted que el tipo de liderazgo que ejerce el director durante el proceso de supervisión educativa determina en forma significativa el éxito escolar? Esto con el fin de determinar cuál es el vínculo principal entre el liderazgo ejercido en la institución y los logros alcanzados en el trabajo desarrollado por el profesor. Entonces yo aquí como investigadora, yo estoy planteando incluso la justificación de la pregunta porque estamos a un nivel doctoral. O sea, todo tiene que tener sentido, todo tiene que tener coherencia y una precisa estructura. Entonces, la información obtenida se presentará en el cuadro 25 y se ilustrará a través del gráfico 21. Entonces aquí tenemos una tabla tal cual como la presentamos en las variables, solo que aquí nosotros vamos a trabajar en frecuencias, pero no tiene que haber no tiene que disasociarse la parte de presentación de una y la otra, sino que la tesis tiene que seguir una línea en cuanto a presentación de datos, de tablas, de gráficos, todo
con la parte de las fuentes bien contestada y presentada. Entonces vean acá. Gráfico 21. Impacto de liderazgo en el éxito escolar según profesores y directores. O sea, estamos hablando del impacto, no estamos hablando de ningún dato. Y cuando hablamos del impacto es cualitativo. Entonces acá, totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo van a ser nuestros positivos, ni de acuerdo ni en de acuerdo son aquellos que están indecisos, tal vez no quieren contestar, y totalmente en desacuerdo y en desacuerdo van a ser ítems negativos. Como vemos acá, los profesores, si sumamos entre los dos primeros resultados, vamos a obtener vamos a ver, 4, 5, 6, 70, que 70 personas nos están diciendo que sí, que definitivamente el impacto del liderazgo, incluso chiquillos, bajémoslo de liderazgo a forma de trato, a forma de ser, a forma de guiar el proceso, pues obviamente va a impactar en forma positiva y que aquí está totalmente correlacionado con la parte de los directores. Me llamó mucho la atención en este ítem cuando esta cantidad de personas que tenemos acá estaban totalmente en desacuerdo o, ¿verdad? Estaban en la parte del centro. Y cuando yo les hice algunas ciertas preguntas, que por qué, es tal vez porque ellos están muy aparte de la institución o tratan de permanecer al margen y no tienen mucho conocimiento de cuál ni siquiera son los tipos de liderazgo o del impacto que un líder tiene que tener en una institución. Entonces son nociones que ustedes dicen, profe, el gráfico no nos da esto, sí, pero esto es una investigación muy grande de casi 2 años, en donde hay que ir correlacionando esos aspectos, ¿verdad? Que nos dan cada uno de los ítems que nosotros aplicamos. Un ítem no es una respuesta por sí misma, es el conjunto de las respuestas que vamos a establecer. Ok. Cuando, por ejemplo, se termina de analizar la categoría 1, mi humilde recomendación es hacer un tipo de diagrama como este. Puede ser puede ser un cuadro comparativo, un cuadro doble entrada. Si estamos hablando de que esa variable o esa categoría de análisis, porque se puede hacer en los dos, o sea, les aconsejo, a mí me gusta hacerlos en los dos, es ese cierre de cada uno de las variables o de las categorías y ustedes lo que van a presentar al final, cuando hagan su defensa, por ejemplo, o al consejo de profesores, a la hora de presentar los datos, o a la persona que ustedes le estén haciendo, por ejemplo, una evaluación externa de una institución, es los nombres de las variables o de las categorías y este análisis que se cierra. Entonces, por ejemplo, las respuestas dadas a los interrogantes de esta categoría sugieren que los directores afirman poseer el conocimiento adecuado para el desarrollo de una observación de clase eficiente, siempre en positivo los directores. Ante la carencia de las observaciones de clase y el desinterés mostrado por los directores en el desarrollo de estas, los docentes afirman que no se cuenta con el interés ni el conocimiento requerido para efectuarlas. Entonces aquí vamos estableciendo esas conclusiones, esa diferenciación entre los estratos. Los directores, por ejemplo, una pregunta, ¿cuántas observaciones hacen? Realizan todas las que les piden. Y cuando vamos a la realidad de las que se realizan son muy pocas. Entonces aquí en cada una de estas 3 categorías que se establecieron, entonces va ese análisis del investigador de ustedes para hacer el cierre y para ir concluyendo. Y esto yo después lo traslado y lo convierto en conclusiones y recomendaciones. Okay, muy bien. El ejercicio que hicimos la semana pasada era un ejercicio más sencillo y más simple de una matriz de datos cualitativos. Sin embargo, ya acá vamos a dar un salto a una estructura más académica y más propia para presentar o realizar esta triangulación en un trabajo académico, ¿verdad? Aquella era la pincelada inicial para que ustedes estuvieran claros. Vamos a trabajar con esta tabla que ustedes perfectamente pueden replicar, donde dice, se establece la categoría de análisis, que en este caso es conocimiento demostrado por el director durante la supervisión. Y su categoría de análisis, estamos hablando aquí
1 por la categoría de análisis 1 del ítem 1 es precisamente ese subtema que se desprende de la primera pregunta del cuestionario que ustedes van a aplicar. Y en este caso es importancia de la realización periódica y efectiva de la supervisión de clase por parte del director. Entonces, la pregunta, por ejemplo, decía, anote cuál es la importancia de la realización periódica y efectiva de la supervisión de clase por parte del director. Y lo que hacemos, que es sumamente igual a lo que vimos la clase pasada, es empezar a establecer dentro de estos saquitos investigativos, como yo los llamo, pues los patrones de investigación, que son aquellas coincidencias que nos encontramos. Entonces, dice acá, las variables del proceso educativo que se miden tienden a estancarse. La evaluación debe ser continua para que promueva la calidad y el dinamismo del proceso. Permiten la verificación de la calidad del proceso. La 3 posibilita que el docente comparta con un especialista otra visión de su trabajo, lo que a partir de recomendaciones pertinentes mejorará el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del aula, y que es cuando nosotros como directores o los asesores realizan críticas constructivas. No es importante solamente lo referente a verificación de contenido académico, sino lo referente a la observación del manejo de disciplina y límites de parte del educador. O sea, aquí no solamente el educador sabe cómo está su aula, cómo es el manejo de clase, cuántos estudiantes están con el celular. Ay, por Dios, cuántos estudiantes piden permiso para ir al baño, chiquillos. ¿Verdad? Entonces, que por eso yo creo mucho en el recorrido de pasillos. Se debe generar un proceso de realimentación que además posibilite un proceso de seguimiento donde se involucren las necesidades e intereses del docente del director, repercutiendo positivamente en la calidad del proceso, de cuál es parte esencial del educando. Por ejemplo, cuando mi asesora de estudios sociales me visitaba, a mí me gustaba mucho porque yo siempre crecía mucho y nunca me sentía como asustada de que me fueran a observar. De hecho, yo de estas 5 respuestas de esa subcategoría, ¿verdad? Acá lo que a mí me gusta hacer y que lo hicimos con el ejercicio de la clase es que acá nosotros, la subcategoría responde a la pregunta y esa pregunta vamos a sacar temas. Entonces, acá de cada una de esas respuestas podemos sacar subtemitas, los colocamos al inicio y queda súper más ordenado y más visual. Y eso ya nos lo da la experiencia desde los años de trabajar en investigación. Y el resumen o conclusión del investigador en este caso dice, el director debe desarrollar periódicamente procesos de actualización que le permita realizar, ven aquí a ver procesos, bueno, un proceso de observación de clase acorde con los requerimientos de la época. Entonces, esto me va a permitir posteriormente realizar ¿qué? La parte de conclusiones y de recomendaciones. Y acá tenemos este otro ejemplito, chiquillos, que es lo mismo. La categoría es 1.2 de la categoría 1, de la categoría 1 es el ítem 2. Y el ítem 2 es el impacto de la revisión de pruebas por parte del director en el rendimiento académico de la institución. Entonces, ellos no solo nos respondieron la parte del gráfico, sino que al final decía del ítem que anotara cuál era su percepción al respecto. Entonces, vean, una prueba bien elaborada ayuda a la resolución clara de la misma por parte del educando. ¿Verdad? De esas respuestas que nosotros vemos acá, habían 70 personas que nos daban, o 100 creo, respuestas diferentes, o sea, que aplicaron el cuestionario. Entonces uno lo iba analizando y iba estableciendo esas respuestas en estos saquitos o en esas columnas que al final se convierten en parámetros. Entonces ven ustedes que lo más importante acá es llevar el orden de cada uno de los ítems y tomar el tiempo para hacer en forma correcta esta triangulación, porque esta triangulación en los ítems abiertos en la investigación cualitativa es lo que nutre más el estudio y que le hace carácter científico. Por último, en la parte, vean que ya vimos los ítems cerrados
o incluso los multi-ítem, a mí me gusta mucho, por ahí los van a encontrar en la tesis. Esta es la parte de los ítems abiertos y también el tratamiento o cómo yo voy a establecer una entrevista. Entonces, aquí dice, es un extracto nada más, análisis de la entrevista aplicada al supervisor del circuito 05. Solicita a los directores el instrumento que utiliza para evaluar la medición pedagógica de los docentes a su cargo. Entonces, si es así, cree que eso reúnen los elementos que miden la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado. Vean, esta tesis se revisó 1000 veces y aquí cree va en mayúscula. Entonces, el supervisor señala que cuando el Ministerio de Educación Pública decide realizar el cambio de puesto de asesor supervisor a supervisor, disminuyen las funciones de intervención de asesoría que realizaban en el desarrollo de las lecciones en los docentes, dando énfasis según las nuevas directrices a la parte de control y acompañamiento, aunado a las limitaciones de funciones señaladas. El circuito 05 de la Dirección Regional de Puriscal cuenta con la mayor cantidad de centros educativos de secundaria y atiende a todo el tipo de modalidades educativas con las que cuenta el país, por lo que la atención en forma prioritaria a todas en igualdad de condiciones se vuelve una labor difícil de realizar. Esto, en este caso, mi supervisor, ¿verdad? Don Alexis me respondió no exactamente esto. Yo fui tomando las ideas principales y uno va siguiendo la redacción. ¿Qué es lo que se recomienda y qué yo hice? Yo transcribo la entrevista, le doy formato a la entrevista. Ya este es mi análisis que está dentro de la tesis, pero antes yo se lo envié al señor supervisor para que él estuviera de acuerdo con la redacción final que se obtuvo en el instrumento, ¿verdad? Porque puede ser que él no esté de acuerdo con algo y nosotros vayamos a hacer una publicación. Entonces, estos son algunos aspectos, algunas generalidades que quería que tratáramos y ya en la próxima clase, chicos, lo que ustedes van a realizar, bueno, como evaluación de esta semana, algunas preguntas que van a contestar. Y la próxima semana ya entraríamos con algunos instrumentos como la clase T y los estudios etnográficos, aquí me gustan mucho, como instrumentos para el análisis, ya la aplicación o la obtención de los datos en la investigación cualitativa. Que tengan una linda noche, que Dios me los acompañe y me los bendiga siempre. Ah, bueno, acá, vea yo despidiéndome. Hay otra parte, ¿verdad? Que esto casi nadie lo hace, pero que sí es muy importante porque nos permite claridad y que son las matrices y la operacionalización de las variables y de las categorías. Esto es lo que mi profesor, mi tutor de investigación llamaba los cuadros maestros. Entonces, los cuadros maestros es la pregunta más las repeticiones de respuestas que encontramos en cada una, de este caso las variables o las categorías de análisis. El análisis que vamos haciendo que nos lleva a las conclusiones y un resultado final. Yo los elaboré así por cada uno de los ítems del cuestionario, por cada una de las variables y por cada una de las categorías de análisis. Ven ustedes que son tablas que realmente hay que sentarse a hacerlas. Si vemos acá, las variables igual en forma porcentual y las categorías de análisis en forma de frecuencias, chiquillos. Entonces, sí requieren mucho trabajo, pero al final cuando nosotros tenemos toda la clarificación de estos datos, pues va a ser más fácil para nosotros el proceso de investigación. Entonces, que tengan un lindo fin de semana, que Dios me los acompañe. Como siempre les he dicho, siempre crean ustedes, porque yo creo en la capacidad que ustedes tienen, en su crecimiento y en que son extraordinarios y que todos van a alcanzar el anhelado título de doctorandos. Buenas noches, chicos.